Hola, soy Alma Dormida, el imperio que inventó los jardines del paraíso. La fascinante historia de la antigua Persia. ¿Sabías que la palabra paraíso viene del persa antiguo y significa literalmente jardín amurallado? Imagínate por un momento viviendo en el siglo VI antes de Cristo. Mientras los griegos discuten filosofía en sus pequeñas ciudades-estado y los romanos apenas comienzan a expandirse, en el corazón de Asia surge un imperio que cambiaría para siempre el curso de la historia mundial. Piensa en esto. Un comerciante babilonio de la época despierta una mañana del año 539 antes de Cristo, esperando otro día normal de trueques en el mercado. Al atardecer, su ciudad tiene un nuevo rey que habla un idioma extraño, pero sorprendentemente, sus dioses siguen siendo honrados, sus leyes respetadas, y su negocio continúa floreciendo. En una sola jornada, sin darse cuenta, se ha convertido en ciudadano del imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. La historia de Persia comienza con algo que parece sacado de una novela épica. En el tercer milenio antes de Cristo, tribus nómadas arias vagaban por las estepas desde los montes Urales. Adoraban al sol, pintaban ruedas sagradas en las rocas, y gradualmente se dividieron en dos grupos. Unos marcharon hacia la India, otros hacia las tierras que hoy conocemos como Irán. Imagina a estas tribus en movimiento, caravanas interminables de carretas de madera crujiente, el tintineo de ornamentos de bronce, el mugido de ganado y el constante polvo dorado levantándose bajo miles de pies y pezuñas. Los niños nacían en estas migraciones, crecían montando caballos antes que caminando, y morían sin haber conocido jamás una casa permanente. ¿Qué los impulsaba a seguir moviéndose? Quizás la misma inquietud que hoy nos lleva a cambiar de ciudad, de trabajo, de vida, buscando algo mejor en el horizonte. Lo más fascinante de esta separación es cómo se refleja en sus religiones. En India, los devas se convirtieron en dioses luminosos que luchan contra los demonios asuras. En Persia ocurrió exactamente lo contrario. Los asuras, liderados por Ahura Mazda, se volvieron las fuerzas del bien, mientras que los devas se transformaron en espíritus malignos. Es como si fueras gemelos que crecieron en familias diferentes y desarrollaron personalidades completamente opuestas. Esta inversión religiosa no fue accidental. Refleja algo profundo sobre la psicología humana, como los mismos símbolos pueden adquirir significados opuestos dependiendo del contexto cultural. Piensa en cómo la esvástica era símbolo de buena fortuna en Asia durante milenios antes de ser pervertida por los nazis. Los antiguos iranios e indios experimentaron algo similar. El mismo panteón, interpretaciones radicalmente diferentes. Durante siglos, estas tribus iranias mantuvieron su estilo de vida nómada, pero las montañas del Zagros y las riquezas de las civilizaciones sedentarias ejercían una atracción irresistible. Gradualmente, comenzaron a establecerse, especialmente los medos, que fueron los primeros en adoptar un estilo de vida urbano. La transición de nómada a sedentario nunca es sencilla. Imagina a un jefe tribal acostumbrado a la libertad infinita de las estepas, de repente confinado entre muros de adobe. Sus caballos, antes símbolos de poder y movilidad, ahora pastan en corrales limitados. Sus guerreros, entrenados para raids rápidos, deben aprender las artes de la diplomacia y la administración.
Es como si un CEO moderno de una startup ágil tuviera que dirigir repentinamente una corporación burocrática multinacional. Los medos fueron los pioneros de este cambio. Construyeron ciudades fortificadas en las montañas del Zagros, desarrollaron metalurgia avanzada y establecieron redes comerciales con Mesopotamia, pero mantenían su fiereza guerrera. Un soldado medo de la época llevaba pantalones, revolucionarios para la época, túnica con mangas, gorro puntiagudo y arco compuesto que podía disparar flechas a 300 metros de distancia. Era como un francotirador montado de la antigüedad. Aquí es donde la historia se vuelve compleja y fascinante. Heródoto, el famoso historiador griego, nos cuenta que los medos construyeron un gran imperio que conquistó Babilonia y Urartu. Pero la arqueología nos dice otra cosa completamente diferente. Cuando se supone que los medos estaban en su apogeo, las excavaciones muestran declive comercial y signos de guerra en sus ciudades. Es como si Heródoto hubiera confundido invasiones tribales esporádicas con un imperio organizado. ¿Por qué esta discrepancia? Imagina a un periodista moderno tratando de reportar sobre una guerra civil en un país remoto, dependiendo solo de rumores de refugiados y comerciantes. Heródoto, escribiendo desde Grecia, tenía que confiar en fuentes de segunda o tercera mano sobre eventos que ocurrieron siglos antes en tierras que nunca había visitado. Es sorprendente que acertara tanto como lo hizo. Lo que las excavaciones sí revelan es fascinante. En Ecbatana, la supuesta capital meda, encontramos no palacios grandiosos, sino fortalezas funcionales. Los medos eran pragmáticos, no dados a la ostentación. Sus murallas eran gruesas, sus almacenes amplios, sus establos capaces de albergar miles de caballos. Era arquitectura de pueblo guerrero, no de corte refinada. Lo que sí sabemos con certeza es que en este periodo de caos, un líder perso llamado Ciro emergió de la región de Pars. No era solo otro jefe tribal. Ciro tenía una visión que transformaría el mundo antiguo. Se autonombraba rey de Anshan y se describía como gran rey, hijo de Cambises, nieto de Ciro. Con estos títulos aparentemente modestos, estaba a punto de crear el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. ¿Cómo era Ciro como persona? Las fuentes persas lo describen como alto, de barba cuidadosamente rizada, ojos penetrantes, y voz que podía escucharse por encima del fragor de la batalla. Usaba túnica púrpura, bordada con hilos de oro, pero nunca tan ostentosa como para alienar a sus soldados. Era conocido por recordar los nombres de miles de sus guerreros, un truco político que aún usan los líderes modernos. Imagina su rutina diaria. Despertaba antes del amanecer para hacer oraciones a Ahura Mazda, desayunaba pan plano con miel y leche de cabra. Luego pasaba horas revisando reportes de espías y comerciantes sobre tierras distantes. No era solo conquistador, era analista geopolítico, estudiando las debilidades de cada reino que planeaba absorber. ¿Qué hizo diferente a Ciro? Su genio residía en la diplomacia tanto como en la guerra. Mientras que los asirios gobernaban por terror, deportando poblaciones enteras y destruyendo templos, Ciro adoptó una estrategia completamente opuesta. Cuando conquistaba una ciudad, se presentaba como elegido por los dioses locales. En Babilonia, se proclamó enviado de Marduk. En otras regiones, honraba a las deidades regionales.
Esta estrategia requería una mentalidad revolucionaria. La mayoría de conquistadores antiguos veían a los dioses extranjeros como enemigos a destruir. Ciro los veía como aliados potenciales. Era como un CEO moderno que, en lugar de liquidar una empresa adquirida, integra su cultura corporativa y retiene su talento clave. El famoso cilindro de Ciro, descubierto en el siglo XIX, ilustra perfectamente esta filosofía. En lugar de alardear sobre masacres y destrucción como hacían las inscripciones asirias, Ciro declaraba que había venido a liberar a los pueblos de tiranos corruptos. Permitió que los pueblos deportados regresaran a sus tierras natales. Los judíos, exiliados en Babilonia, pudieron volver a Jerusalén y reconstruir su templo. No era altruismo puro, era política inteligente. El cilindro, hecho de arcilla cocida y cubierto con escritura cuneiforme, mide apenas 23 centímetros de largo, pero las palabras grabadas en él resonarían a través de los milenios. Yo soy Ciro, rey del mundo, gran rey, rey legítimo, rey de Babilonia. Cuando entré en Babilonia pacíficamente, establecí la sede del gobierno en el Palacio Real, en medio de jubilación y alegría. ¿Puedes imaginar el momento histórico? Un escriba babilonio, quizás llamado Nabu-Zuma-Ukin, sentado en su mesa de trabajo bajo la luz de una lámpara de aceite, grabando cuidadosamente cada símbolo cuneiforme, mientras Ciro le dicta. El escriba ha visto conquistadores antes. Todos prometían paz y traían espada. Pero este persa es diferente. Sus palabras hablan de restauración, no destrucción. Piénsalo desde una perspectiva práctica. Los persas eran una minoría en su propio imperio. Según estimaciones, la proporción era de un persa por cada 25 súbditos. En estas circunstancias, gobernar por terror habría sido suicida. La tolerancia no era solo moralmente superior, era la única estrategia viable, pero había más que pragmatismo en la filosofía de Ciro. Los persas habían desarrollado una cosmovisión única que veía la diversidad como fortaleza divina. En su teología, Ahura Mazda había creado muchas formas de vida, muchos pueblos, muchas lenguas. Suprimir esta diversidad sería contradecir la voluntad divina. Era pensamiento revolucionario para la época. Ciro murió como había vivido, en batalla. Los masagetas, una tribu escita, lo mataron en combate. Su muerte podría haber significado el colapso inmediato del imperio, pero había construido algo más duradero que su propia vida. La historia de su muerte es digna de una epopeya. Heródoto cuenta que la reina masageta Tomiris le envió un mensaje antes de la batalla. Rey de los Medos, deja de insistir en lo que estás haciendo. No puedes saber si lo que estás planeando te beneficiará. Gobierna tu propia gente y trata de soportar verme gobernar la mía. Ciro ignoró la advertencia. Imagina esa última batalla, el estruendo de miles de cascos en las estepas heladas, el silbido de flechas oscureciendo el cielo, los gritos de guerra de los masagetas, mezclándose con el relinchar aterrorizado de los caballos heridos. Ciro, ahora un hombre mayor, se encuentra en primera línea, su armadura dorada empañada por el sudor y la sangre. Ha conquistado desde Lidia hasta India, pero las estepas no perdonan a nadie. Cuando encontraron su cuerpo, Tomiris ordenó llenar una bolsa de cuero con sangre humana y sumergir la cabeza de Ciro en ella, diciendo: «Te prometí que te saciarías de sangre, y así lo cumpliré».
era el final brutal para el hombre que había predicado tolerancia y compasión. ¿Qué pensarían sus soldados supervivientes? Muchos habían servido bajo Ciro durante décadas. Lo habían visto transformarse de rey tribal en emperador mundial. Ahora cargaban su cuerpo mutilado de regreso a Pasargadas, donde sería enterrado en una tumba sencilla que aún puede visitarse hoy. La inscripción, según Plutarco, decía simplemente: «Oh hombre, quien quiera que seas y de donde quiera que vengas, pues sé que vendrás. Yo soy Ciro, quien dio a los persas su imperio. No me envidies, pues, este poco de tierra que cubre mi cuerpo». Su sucesor, Cambises, conquistó Egipto con sorprendente facilidad. ¿Por qué fue tan sencillo? Porque Egipto ya no era el poderoso reino de los faraones. Después del colapso de la Edad del Bronce, Egipto nunca se recuperó completamente. Para el siglo VI a.C., era una sombra de su antigua gloria. Los asirios ya lo habían conquistado antes, y ahora los persas simplemente ocuparon el vacío de poder. Cambises era un hombre diferente a su padre. Donde Ciro había sido carismático y tolerante, Cambises era meticuloso y despiadado. Las fuentes egipcias lo describen como alto y delgado, con ojos fríos y barba negra perfectamente recortada. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso de ley imperial. La conquista de Egipto fue obra maestra de planificación logística. Cambises no solo marchó con su ejército, reclutó tribus árabes del desierto para que proporcionaran camellos y guías. Sobornó a funcionarios egipcios para que le proporcionaran mapas detallados del delta del Nilo. Incluso negoció con mercenarios griegos que servían al faraón Psamético III, prometiéndoles mejor paga bajo el servicio persa. ¿Puedes imaginar la batalla de Pelusio? Soldados persas con armaduras de escamas, marchando en perfecta formación a través del desierto, sus estandartes dorados ondulando bajo el sol egipcio. Frente a ellos, los últimos guerreros del reino faraónico, nubios con escudos de piel de hipopótamo, arqueros egipcios nativos y mercenarios griegos con sus características armaduras de bronce. El choque fue breve pero decisivo. Psamético III fue capturado y llevado ante Cambises en cadenas. Cambises siguió la estrategia de su padre. Se presentó ante los egipcios como faraón legítimo, elegido por Isis, Osiris y Anubis. Los templos continuaron funcionando, los sacerdotes mantuvieron sus privilegios, y la vida cotidiana cambió poco para el egipcio promedio. Un campesino del delta del Nilo, que despertaba el día después de la conquista, encontraba que todavía tenía que pagar impuestos. Aún adoraba a los mismos dioses, y su vida seguía el mismo ritmo que había seguido durante generaciones. Pero Cambises cometió errores que Ciro habría evitado. Las fuentes egipcias hablan de su locura, probablemente exagerada por propaganda posterior, pero sugieren un hombre obsesionado con legitimidad y paranoia sobre conspiraciones. Según Heródoto, mató al toro sagrado Apis, aunque esto probablemente es calumnia. Lo que sí sabemos es que su reino duró menos que el de su padre, terminando abruptamente cuando murió en circunstancias misteriosas en el camino de regreso de una campaña en Nubia. Pero fue Darío, nieto de Ciro, quien realmente construyó el aparato imperial que conocemos. Darío enfrentó el problema eterno de todos los imperios persas, la guerra de sucesión. Sin hijos de Cambises, múltiples pretendientes reclamaron el trono. Darío no solo ganó, aprendió de la experiencia.
Darío enfrentaba cada día el desafío de gobernar el territorio más vasto que había existido. Cada mañana llegaban informes de espías desde todos los rincones del imperio. Revueltas en Egipto, movimientos escitas en el norte, conspiraciones griegas en el oeste. Su solución fue revolucionaria. Creó dinastía estable, casándose estratégicamente con múltiples esposas de familias nobles, incluyendo su hermana, según costumbres persas. Con 17 herederos de diferentes clanes, las guerras sucesorias se volvieron menos probables. Darío también estableció legitimidad dinástica, proclamándose líder del clan aqueménida, e incluyendo retroactivamente a Ciro y Cambises en esta genealogía. La administración de Darío resolvía el problema fundamental: cómo gobernar territorios donde un mensaje tomaba meses en llegar. Su respuesta fueron las satrapías, provincias gobernadas por sátrapas con autoridad total local, pero bajo constante vigilancia de espías reales. El caso del sátrapa Oroetes ilustra los riesgos del poder. Gradualmente se volvió demasiado independiente hasta que Darío envió órdenes selladas. Oroetes las leyó, las pasó a su guardia personal y fue ejecutado inmediatamente por sus propios soldados. Este sistema requería infraestructura masiva. Darío construyó la famosa carretera real, con estaciones de relevo cada 25 kilómetros y almacenes estatales para abastecer ejércitos en movimiento. Sin esta red, un ejército de 100.000 hombres jamás podría haberse desplazado miles de kilómetros. Las capitales persas reflejaban esta diversidad imperial. En Persépolis llegaban delegaciones anuales de todo el imperio para rendir tributo. Los relieves muestran estas procesiones: lidios con oro, egipcios con lino, escitas con caballos, bactrianos con camellos. Cada pueblo representado en vestimenta tradicional. Pero Persépolis era solo una de varias capitales. Susa servía como centro administrativo. Ecbatana era capital de verano. Babilonia mantenía su importancia comercial. Esta multiplicidad de capitales reflejaba tanto la diversidad del imperio como las tradiciones nómadas persas de movilidad estacional. La religión persa era fascinante. Practicaban zoroastrismo temprano, donde Ahura Mazda luchaba contra fuerzas oscuras. Los rituales funerarios eran únicos. Colocaban cuerpos en torres del silencio, donde buitres los despojaban de carne, pues creían que enterrar o quemar contaminaría elementos sagrados. Darío utilizó esta teología para justificar su gobierno. Si Ahura Mazda representaba verdad, entonces oponerse a Persia era aliarse con mentira y maldad. Era propaganda brillante grabada en monumentos por todo el imperio. Los ejércitos persas eran coaliciones multiétnicas. La élite eran los inmortales, 10.000 guerreros persas, aunque el nombre probablemente derive de mala traducción griega. El resto consistía en contingentes diversos: arqueros escitas, caballería meda, infantería egipcia. Esta diversidad era fortaleza y debilidad. Podían movilizar ejércitos masivos, pero coordinar tantas culturas era pesadilla logística. Darío experimentó esto en su desastrosa campaña escita. Los escitas rechazaron batallar, retirándose constantemente. Darío los persiguió por las estepas durante meses sin lograr victoria decisiva. Regresó con ejército intacto, pero prestigio dañado. Nunca volvió a comandar personalmente. Mientras tanto, las ciudades griegas bajo control persa
se rebelaron en 499 a.C. con apoyo ateniense. Los rebeldes atacaron Sardis y quemaron un templo. Para los persas, esto era sacrilegio imperdonable. La respuesta fue brutal. Aplastaron la rebelión ciudad por ciudad. La expedición punitiva de Darío culminó en Maratón, 490 a.C. Los atenienses, liderados por Milcíades, atacaron sorpresivamente mientras los persas reembarcaban. Capturaron 7 naves y demostraron que los persas podían ser derrotados. Para Persia fue revés molesto, no catástrofe. Darío comenzó a planear una invasión mayor, pero murió antes de ejecutarla. Su hijo Jerjes organizó la invasión más masiva de la historia antigua, probablemente 150.000 hombres. Esta vez los griegos se unieron. Atenas y Esparta formaron alianza defensiva usando geografía griega para negar ventajas numéricas persas. Las Termópilas retrasaron a los persas 3 días. Jerjes quemó Atenas vacía. La población había evacuado. Pero la verdadera batalla fue naval en Salamina. Temístocles atrajo la flota persa a aguas estrechas, donde trirremes griegos masacraron barcos persas. Sin control marítimo, el ejército masivo se volvió insostenible. Al año siguiente, en Platea, los griegos aniquilaron las fuerzas restantes. Los griegos tomaron iniciativa formando la Liga de Delos. Con su tesoro, construyeron la flota más poderosa del Mediterráneo y comenzaron atacando territorios persas. Pero los persas aprendieron una lección crucial. Si no podían derrotar a los griegos militarmente, los derrotarían políticamente. Comenzaron sobornando políticos griegos, especialmente espartanos. Cuando estalló la guerra del Peloponeso, oro persa financió a Esparta contra Atenas. Esta estrategia funcionó brillantemente. Los griegos se destruyeron mutuamente durante 30 años. Incluso Temístocles, héroe de Salamina, terminó exiliado de Atenas y sirviendo como gobernador persa. Durante los siglos IV y III a.C., cultura persa penetró profundamente en Grecia. Los griegos adoptaron ropas con mangas, sombrillas, joyas elaboradas y vajilla persa. Esta influencia reflejaba realidad política. Persia había ganado la Guerra Fría contra Grecia mediante diplomacia y manipulación, pero surgía nueva amenaza. Macedonia bajo Filipo II unificaba Grecia por fuerza. Cuando Alejandro invadió Asia en 334 a.C., encontró imperio persa debilitado por guerra civil. Muchos sátrapas vieron en Alejandro no invasor extranjero, sino pretendiente alternativo al trono. La conquista de Alejandro no destruyó cultura persa, la transformó. Adoptó ceremoniales persas, se casó con princesas persas y exigió que sus oficiales hicieran lo mismo. Cuando murió en 323 a.C., había fusionado culturas griega y persa de manera irreversible. Esta fusión continuó bajo sus sucesores. Los reinos helenísticos mantuvieron tradiciones administrativas persas. El zoroastrismo influyó profundamente en judaísmo y a través de él en cristianismo e islam. Ideas persas sobre dualismo cósmico, juicio final y resurrección entraron en la teología occidental. Incluso las tradiciones artísticas persas perduraron. Los jardines paradisíacos se convirtieron en modelo para jardines islámicos, bizantinos y europeos. La palabra paraíso preserva memoria de estos primeros jardines diseñados en tierras áridas de Persia. Cuando los árabes conquistaron el imperio sasánida en el siglo VII,
no destruyeron cultura persa, la absorbieron. El Islam en Persia desarrolló características únicas, adoptando eventual el chiismo, mientras el resto del mundo musulmán siguió el sunismo. Durante el período abásida, intelectuales persas jugaron papel crucial preservando conocimiento griego en la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Incluso en el siglo XX, el legado persa mantuvo poder político. Los Shahs Pahlavi adoptaron símbolos aqueménidas y organizaron celebraciones en Persépolis, proclamando continuidad con el imperio antiguo. Esta persistencia cultural testimonia algo único sobre el experimento persa. Fue el primer intento exitoso de crear Estado multiétnico y multicultural en gran escala. Los persas no impusieron uniformidad cultural, sino que crearon marco donde diferentes pueblos mantenían identidades mientras participaban en proyecto político común. La historia de antigua Persia es experimentación humana en su forma más audaz. En tierras áridas entre Mesopotamia e India, un pueblo nómada se transformó en arquitectos del primer imperio verdaderamente mundial. Sus jardines florecieron, sus carreteras conectaron continentes, y sus ideas sobre tolerancia resonaron a través de milenios. Cada vez que admiramos un jardín diseñado, cada vez que esperamos tolerancia religiosa, cada vez que imaginamos mundos donde diferentes culturas coexisten pacíficamente, estamos recordando la visión persa. Su imperio cayó, pero sus sueños de unidad en diversidad siguen vivos. Si te gustó este video, apoya el canal. Dale me gusta, compártelo y suscríbete. La administración de Darío resolvía el problema fundamental: cómo gobernar territorios donde un mensaje tomaba meses en llegar. Su respuesta fueron las satrapías, provincias gobernadas por sátrapas con autoridad total local, pero bajo constante vigilancia de espías reales. El caso del sátrapa Oroetes ilustra los riesgos del poder. Gradualmente se volvió demasiado independiente, hasta que Darío envió órdenes selladas. Oroetes las leyó, las pasó a su guardia personal, y fue ejecutado inmediatamente por sus propios soldados. Hola, soy Alma Dormida. El imperio que inventó los jardines del paraíso. La fascinante historia de la antigua Persia. ¿Sabías que la palabra paraíso viene del persa antiguo y significa literalmente jardín amurallado? Imagínate por un momento viviendo en el siglo VI a.C. Mientras los griegos discuten filosofía en sus pequeñas ciudades-estado y los romanos apenas comienzan a expandirse, en el corazón de Asia surge un imperio que cambiaría para siempre el curso de la historia mundial. Piensa en esto. Un comerciante babilonio de la época despierta una mañana del año 539 a.C., esperando otro día normal de trueques en el mercado. Al atardecer, su ciudad tiene un nuevo rey que habla un idioma extraño, pero sorprendentemente, sus dioses siguen siendo honrados, sus leyes respetadas, y su negocio continúa floreciendo. En una sola jornada, sin darse cuenta, se ha convertido en ciudadano del imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. La historia de Persia comienza con algo que parece sacado de una novela épica. En el tercer milenio antes de Cristo, tribus nómadas arias vagaban por las estepas desde los montes Urales. Adoraban al sol, pintaban ruedas sagradas en las rocas y gradualmente se dividieron en dos grupos. Unos marcharon hacia la India, otros hacia las tierras que hoy conocemos como Irán.
Imagina a estas tribus en movimiento, caravanas interminables de carretas de madera crujiente, el tintineo de ornamentos de bronce, el mugido de ganado y el constante polvo dorado levantándose bajo miles de pies y pezuñas. Los niños nacían en estas migraciones, crecían montando caballos antes que caminando, y morían sin haber conocido jamás una casa permanente. ¿Qué los impulsaba a seguir moviéndose? Quizás la misma inquietud que hoy nos lleva a cambiar de ciudad, de trabajo, de vida, buscando algo mejor en el horizonte. Lo más fascinante de esta separación es cómo se refleja en sus religiones. En India, los devas se convirtieron en dioses luminosos que luchan contra los demonios asuras. En Persia ocurrió exactamente lo contrario. Los asuras, liderados por Ahura Mazda, se volvieron las fuerzas del bien, mientras que los devas se transformaron en espíritus malignos. Es como si fueras gemelos que crecieron en familias diferentes y desarrollaron personalidades completamente opuestas. Esta inversión religiosa no fue accidental. Refleja algo profundo sobre la psicología humana. Como los mismos símbolos pueden adquirir significados opuestos dependiendo del contexto cultural. Piensa en cómo la esvástica era símbolo de buena fortuna en Asia durante milenios antes de ser pervertida por los nazis. Los antiguos iranios e indios experimentaron algo similar. El mismo panteón, interpretaciones radicalmente diferentes. Durante siglos, estas tribus iranias mantuvieron su estilo de vida nómada, pero las montañas del Zagros y las riquezas de las civilizaciones sedentarias ejercían una atracción irresistible. Gradualmente, comenzaron a establecerse, especialmente los medos, que fueron los primeros en adoptar un estilo de vida urbano. La transición de nómada a sedentario nunca es sencilla. Imagina a un jefe tribal acostumbrado a la libertad infinita de las estepas, de repente confinado entre muros de adobe. Sus caballos, antes símbolos de poder y movilidad, ahora pastan en corrales limitados. Sus guerreros, entrenados para raids rápidos, deben aprender las artes de la diplomacia y la administración. Es como si un CEO moderno de una startup ágil tuviera que dirigir repentinamente una corporación burocrática multinacional. Los medos fueron los pioneros de este cambio. Construyeron ciudades fortificadas en las montañas del Zagros, desarrollaron metalurgia avanzada y establecieron redes comerciales con Mesopotamia, pero mantenían su fiereza guerrera. Un soldado medo de la época llevaba pantalones, revolucionarios para la época, túnica con mangas, gorro puntiagudo y arco compuesto que podía disparar flechas a 300 metros de distancia. Era como un francotirador montado de la antigüedad. Aquí es donde la historia se vuelve compleja y fascinante. Heródoto, el famoso historiador griego, nos cuenta que los medos construyeron un gran imperio que conquistó Babilonia y Urartu. Pero la arqueología nos dice otra cosa completamente diferente. Cuando se supone que los medos estaban en su apogeo, las excavaciones muestran declive comercial y signos de guerra en sus ciudades. Es como si Heródoto hubiera confundido invasiones tribales esporádicas con un imperio organizado. ¿Por qué esta discrepancia? Imagina a un periodista moderno tratando de reportar sobre una guerra civil en un país remoto, dependiendo solo de rumores de refugiados y comerciantes. Heródoto, escribiendo desde Grecia, tenía que confiar en fuentes de segunda o tercera mano
sobre eventos que ocurrieron siglos antes, en tierras que nunca había visitado. Es sorprendente que acertara tanto como lo hizo. Lo que las excavaciones sí revelan es fascinante. En Ecbatana, la supuesta capital meda, encontramos no palacios grandiosos, sino fortalezas funcionales. Los medos eran pragmáticos, no dados a la ostentación. Sus murallas eran gruesas, sus almacenes amplios, sus establos capaces de albergar miles de caballos. Era arquitectura de pueblo guerrero, no de corte refinada. Lo que sí sabemos con certeza es que en este período de caos, un líder perso llamado Ciro emergió de la región de Pars. No era solo otro jefe tribal. Ciro tenía una visión que transformaría el mundo antiguo. Se autonombraba rey de Anshan y se describía como gran rey, hijo de Cambises, nieto de Ciro. Con estos títulos aparentemente modestos, estaba a punto de crear el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. ¿Cómo era Ciro como persona? Las fuentes persas lo describen como alto, de barba cuidadosamente rizada, ojos penetrantes, y voz que podía escucharse por encima del fragor de la batalla. Usaba túnica púrpura bordada con hilos de oro, pero nunca tan ostentosa como para alienar a sus soldados. Era conocido por recordar los nombres de miles de sus guerreros, un truco político que aún usan los líderes modernos. Imagina su rutina diaria. Despertaba antes del amanecer para hacer oraciones a Ahura Mazda, desayunaba pan plano con miel y leche de cabra. Luego pasaba horas revisando reportes de espías y comerciantes sobre tierras distantes. No era solo conquistador, era analista geopolítico, estudiando las debilidades de cada reino que planeaba absorber. ¿Qué hizo diferente a Ciro? Su genio residía en la diplomacia tanto como en la guerra. Mientras que los asirios gobernaban por terror, deportando poblaciones enteras y destruyendo templos, Ciro adoptó una estrategia completamente opuesta. Cuando conquistaba una ciudad, se presentaba como elegido por los dioses locales. En Babilonia se proclamó enviado de Marduk. En otras regiones, honraba a las deidades regionales. Esta estrategia requería una mentalidad revolucionaria. La mayoría de conquistadores antiguos veían a los dioses extranjeros como enemigos a destruir. Ciro los veía como aliados potenciales. Era como un CEO moderno que, en lugar de liquidar una empresa adquirida, integra su cultura corporativa y retiene su talento clave. El famoso cilindro de Ciro, descubierto en el siglo XIX, ilustra perfectamente esta filosofía. En lugar de alardear sobre masacres y destrucción como hacían las inscripciones asirias, Ciro declaraba que había venido a liberar a los pueblos de tiranos corruptos. Permitió que los pueblos deportados regresaran a sus tierras natales. Los judíos, exiliados en Babilonia, pudieron volver a Jerusalén y reconstruir su templo. No era altruismo puro, era política inteligente. El cilindro, hecho de arcilla cocida y cubierto con escritura cuneiforme, mide apenas 23 centímetros de largo, pero las palabras grabadas en él resonarían a través de los milenios. Yo soy Ciro, rey del mundo, gran rey, rey legítimo, rey de Babilonia. Cuando entré en Babilonia pacíficamente, establecí la sede del gobierno en el Palacio Real, en medio de jubilación y alegría. ¿Puedes imaginar el momento histórico? Un escriba babilonio, quizás llamado Nabu-Zuma-Ukin, sentado en su mesa de trabajo bajo la luz de una lámpara de aceite, grabando cuidadosamente cada símbolo cuneiforme mientras Ciro le dicta.
El escriba ha visto conquistadores antes. Todos prometían paz y traían espada. Pero este persa es diferente. Sus palabras hablan de restauración, no destrucción. Piénsalo desde una perspectiva práctica. Los persas eran una minoría en su propio imperio. Según estimaciones, la proporción era de un persa por cada 25 súbditos. En estas circunstancias, gobernar por terror habría sido suicida. La tolerancia no era solo moralmente superior, era la única estrategia viable. Pero había más que pragmatismo en la filosofía de Ciro. Los persas habían desarrollado una cosmovisión única que veía la diversidad como fortaleza divina. En su teología, Ahura Mazda había creado muchas formas de vida, muchos pueblos, muchas lenguas. Suprimir esta diversidad sería contradecir la voluntad divina. Era pensamiento revolucionario para la época. Ciro murió como había vivido, en batalla. Los masagetas, una tribu escita, lo mataron en combate. Su muerte podría haber significado el colapso inmediato del imperio, pero había construido algo más duradero que su propia vida. La historia de su muerte es digna de una epopeya. Heródoto cuenta que la reina masageta Tomiris le envió un mensaje antes de la batalla. Rey de los Medos, deja de insistir en lo que estás haciendo. No puedes saber si lo que estás planeando te beneficiará. Gobierna tu propia gente y trata de soportar verme gobernar la mía. Ciro ignoró la advertencia. Imagina esa última batalla, el estruendo de miles de cascos en las estepas heladas, el silbido de flechas oscureciendo el cielo, los gritos de guerra de los masagetas mezclándose con el relinchar aterrorizado de los caballos heridos. Ciro, ahora un hombre mayor, se encuentra en primera línea, su armadura dorada empañada por el sudor y la sangre. Ha conquistado desde Lidia hasta India, pero las estepas no perdonan a nadie. Cuando encontraron su cuerpo, Tomiris ordenó llenar una bolsa de cuero con sangre humana y sumergir la cabeza de Ciro en ella, diciendo: «Te prometí que te saciarías de sangre, y así lo cumpliré». Era el final brutal para el hombre que había predicado tolerancia y compasión. ¿Qué pensarían sus soldados supervivientes? Muchos habían servido bajo Ciro durante décadas. Lo habían visto transformarse de rey tribal en emperador mundial. Ahora cargaban su cuerpo mutilado de regreso a Pasargadas, donde sería enterrado en una tumba sencilla que aún puede visitarse hoy. La inscripción, según Plutarco, decía simplemente: «Oh hombre, quien quiera que seas y de donde quiera que vengas, pues sé que vendrás. Yo soy Ciro, quien dio a los persas su imperio. No me envidies, pues, este poco de tierra que cubre mi cuerpo». Su sucesor, Cambises, conquistó Egipto con sorprendente facilidad. ¿Por qué fue tan sencillo? Porque Egipto ya no era el poderoso reino de los faraones. Después del colapso de la Edad del Bronce, Egipto nunca se recuperó completamente. Para el siglo VI a.C., era una sombra de su antigua gloria. Los asirios ya lo habían conquistado antes, y ahora los persas simplemente ocuparon el vacío de poder. Cambises era un hombre diferente a su padre. Donde Ciro había sido carismático y tolerante, Cambises era meticuloso y despiadado. Las fuentes egipcias lo describen como alto y delgado, con ojos fríos y barba negra perfectamente recortada. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso de ley imperial. La conquista de Egipto fue obra maestra de planificación logística. Cambises
no solo marchó con su ejército, reclutó tribus árabes del desierto para que proporcionaran camellos y guías. Sobornó a funcionarios egipcios para que le proporcionaran mapas detallados del delta del Nilo. Incluso negoció con mercenarios griegos que servían al faraón Psamético III, prometiéndoles mejor paga bajo el servicio persa. ¿Puedes imaginar la batalla de Pelucio? Soldados persas con armaduras de escamas, marchando en perfecta formación a través del desierto, sus estandartes dorados ondulando bajo el sol egipcio. Frente a ellos, los últimos guerreros del reino faraónico. Nubios con escudos de piel de hipopótamo, arqueros egipcios nativos y mercenarios griegos con sus características armaduras de bronce. El choque fue breve pero decisivo. Psamético el III fue capturado y llevado ante Cambises en cadenas. Cambises siguió la estrategia de su padre. Se presentó ante los egipcios como faraón legítimo, elegido por Isis, Osiris y Anubis. Los templos continuaron funcionando, los sacerdotes mantuvieron sus privilegios, y la vida cotidiana cambió poco para el egipcio promedio. Un campesino del delta del Nilo, que despertaba el día después de la conquista, encontraba que todavía tenía que pagar impuestos, aún adoraba a los mismos dioses, y su vida seguía el mismo ritmo que había seguido durante generaciones. Pero Cambises cometió errores que Ciro habría evitado. Las fuentes egipcias hablan de su locura, probablemente exagerada por propaganda posterior, pero sugieren un hombre obsesionado con legitimidad y paranoia sobre conspiraciones. Según Heródoto, mató al toro sagrado Apis, aunque esto probablemente es calumnia. Lo que sí sabemos es que su reino duró menos que el de su padre, terminando abruptamente cuando murió en circunstancias misteriosas en el camino de regreso de una campaña en Nubia. Pero fue Darío, nieto de Ciro, quien realmente construyó el aparato imperial que conocemos. Darío enfrentó el problema eterno de todos los imperios persas, la guerra de sucesión. Sin hijos de Cambises, múltiples pretendientes reclamaron el trono. Darío no solo ganó, aprendió de la experiencia. Darío enfrentaba cada día el desafío de gobernar el territorio más vasto que había existido. Cada mañana llegaban informes de espías desde todos los rincones del imperio. Revueltas en Egipto, movimientos escitas en el norte, conspiraciones griegas en el oeste. Su solución fue revolucionaria. Creó dinastía estable, casándose estratégicamente con múltiples esposas de familias nobles, incluyendo su hermana, según costumbres persas. Con 17 herederos de diferentes clanes, las guerras sucesorias se volvieron menos probables. Darío también estableció legitimidad dinástica, proclamándose líder del clan aqueménida, e incluyendo retroactivamente a Ciro y Cambises en esta genealogía. La administración de Darío era revolucionaria. Dividió el imperio en aproximadamente 20 satrapías, cada una gobernada por un sátrapa que funcionaba como rey local. Estos sátrapas tenían autoridad civil y militar completa en sus territorios. Podían reclutar ejércitos, cobrar impuestos y administrar justicia. La única condición era mantenerse leal a Darío y enviar tributos a la capital. Este sistema requería infraestructura masiva. Darío construyó la famosa carretera real, con estaciones de relevo cada 25 kilómetros y almacenes estatales para abastecer ejércitos en movimiento. Sin esta red, un ejército de 100.000 hombres jamás podría haberse desplazado miles de kilómetros.
Las capitales persas reflejaban esta diversidad imperial. En Persépolis llegaban delegaciones anuales de todo el imperio para rendir tributo. Los relieves muestran estas procesiones: lidios con oro, egipcios con lino, escitas con caballos, bactrianos con camellos. Cada pueblo representado en vestimenta tradicional. Pero Persépolis era solo una de varias capitales. Susa servía como centro administrativo. Ecbatana era capital de verano. Babilonia mantenía su importancia comercial. Esta multiplicidad de capitales reflejaba tanto la diversidad del imperio como las tradiciones nómadas persas de movilidad estacional. La religión persa era fascinante. Practicaban zoroastrismo temprano, donde Ahura Mazda luchaba contra fuerzas oscuras. Los rituales funerarios eran únicos. Colocaban cuerpos en torres del silencio, donde buitres los despojaban de carne, pues creían que enterrar o quemar contaminaría elementos sagrados. Darío utilizó esta teología para justificar su gobierno. Si Ahura Mazda representaba verdad, entonces oponerse a Persia era aliarse con mentira y maldad. Era propaganda brillante grabada en monumentos por todo el imperio. Los ejércitos persas eran coaliciones multiétnicas. La élite eran los inmortales, 10.000 guerreros persas, aunque el nombre probablemente derive de mala traducción griega. El resto consistía en contingentes diversos: arqueros escitas, caballería meda, infantería egipcia. Esta diversidad era fortaleza y debilidad. Podían movilizar ejércitos masivos, pero coordinar tantas culturas era pesadilla logística. Darío experimentó esto en su desastrosa campaña escita. Los escitas rechazaron batallar, retirándose constantemente. Darío los persiguió por las estepas durante meses, sin lograr victoria decisiva. Regresó con ejército intacto, pero prestigio dañado. Nunca volvió a comandar personalmente. Mientras tanto, las ciudades griegas bajo control persa se rebelaron en 499 a.C. con apoyo ateniense. Los rebeldes atacaron Sardis y quemaron un templo. Para los persas, esto era sacrilegio imperdonable. La respuesta fue brutal. Aplastaron la rebelión ciudad por ciudad. La expedición punitiva de Darío culminó en Maratón, 490 a.C. Los atenienses, liderados por Milcíades, atacaron sorpresivamente mientras los persas reembarcaban. Capturaron 7 naves y demostraron que los persas podían ser derrotados. Para Persia fue revés molesto, no catástrofe. Darío comenzó a planear una invasión mayor, pero murió antes de ejecutarla. Su hijo Jerjes organizó la invasión más masiva de la historia antigua, probablemente 150.000 hombres. Esta vez los griegos se unieron. Atenas y Esparta formaron alianza defensiva usando geografía griega para negar ventajas numéricas persas. Las Termópilas retrasaron a los persas 3 días. Jerjes quemó Atenas vacía. La población había evacuado. Pero la verdadera batalla fue naval en Salamina. Temístocles atrajo la flota persa a aguas estrechas, donde trirremes griegos masacraron barcos persas. Sin control marítimo, el ejército masivo se volvió insostenible. Al año siguiente, en Platea, los griegos aniquilaron las fuerzas restantes. Los griegos tomaron iniciativa formando la Liga de Delos. Con su tesoro, construyeron la flota más poderosa del Mediterráneo y comenzaron atacando territorios persas. Pero los persas aprendieron una lección crucial. Si no podían derrotar a los griegos militarmente, los derrotarían políticamente.
comenzaron sobornando políticos griegos, especialmente espartanos. Cuando estalló la guerra del Peloponeso, oro persa financió a Esparta contra Atenas. Esta estrategia funcionó brillantemente. Los griegos se destruyeron mutuamente durante 30 años. Incluso Temístocles, héroe de Salamina, terminó exiliado de Atenas y sirviendo como gobernador persa. Durante los siglos IV y III a.C., cultura persa penetró profundamente en Grecia. Los griegos adoptaron ropas con mangas, sombrillas, joyas elaboradas y vajilla persa. Esta influencia reflejaba realidad política. Persia había ganado la Guerra Fría contra Grecia mediante diplomacia y manipulación. Pero surgía una nueva amenaza desde el norte. Macedonia, bajo Filipo II, estaba unificando Grecia por la fuerza. A diferencia de las ciudades-estado griegas, Macedonia era monarquía centralizada, capaz de proyectar poder sostenido. Los persas posiblemente trataron de detener esta amenaza asesinando a Filipo, pero si fue así, el plan fracasó espectacularmente. Alejandro, hijo de Filipo, resultó ser adversario aún más peligroso que su padre. Cuando Alejandro invadió Asia en 334 a.C., encontró un imperio persa debilitado por guerra civil y disputas sucesorias. Darío el III, el último rey aqueménida, no era descendiente directo de la línea real. Era general exitoso que había tomado el trono durante una crisis, pero le faltaba legitimidad dinástica total. Muchos sátrapas vieron en Alejandro no un invasor extranjero, sino un pretendiente alternativo al trono persa. Cuando se presentaba como sucesor de los aqueménidas, adorando en templos persas y adoptando ceremoniales persas, algunos sátrapas decidieron que era más persa que Darío III. La conquista de Alejandro no destruyó la cultura persa, la transformó. Adoptó tantas costumbres persas que sus propios generales macedonios se quejaron de que se había vuelto demasiado oriental. Se casó con princesas persas y ordenó a sus oficiales hacer lo mismo. Exigió que realizaran prosquinesis, la postración ceremonial ante el rey, que era costumbre persa pero abominación para los griegos. Cuando Alejandro murió en 323 a.C., su imperio se fragmentó entre sus generales. Pero la fusión de culturas griega y persa que había iniciado continuó. Los reinos helenísticos, especialmente el imperio seleucida, que controlaba el corazón del antiguo territorio persa, mantuvieron muchas tradiciones administrativas y culturales persas. El zoroastrismo sobrevivió y evolucionó. Las ideas persas sobre dualismo cósmico, juicio final y resurrección de los muertos influyeron profundamente en el judaísmo durante el período del Segundo Templo. A través del judaísmo, estos conceptos entraron al cristianismo y eventualmente al islam. La administración persa también dejó legado duradero. El sistema de satrapías fue adoptado por los seleucidas, luego por los partos y finalmente por los sasánidas. El concepto de gobierno descentralizado con lealtad a una autoridad central superior influyó en sistemas políticos desde el Imperio Romano hasta el Califato Abásida. Incluso las tradiciones artísticas persas perduraron. Los jardines paradisíacos que los persas construyeron por todo su imperio se convirtieron en modelo para jardines islámicos, bizantinos y eventualmente europeos. La palabra misma, paraíso, preserva la memoria de estos primeros jardines
diseñados en las áridas tierras de Persia. Cuando los árabes conquistaron el imperio sasánida en el siglo VII de Cristo, no destruyeron la cultura persa, la absorbieron. El Islam en Persia desarrolló características únicas. Mientras la mayoría del mundo musulmán siguió el sunismo, Persia eventualmente adoptó el chiísmo, posiblemente reflejando antiguas tradiciones dualistas. Durante el período abásida, intelectuales persas jugaron papel crucial en preservar y transmitir conocimiento griego antiguo. En Bagdad, la Casa de la Sabiduría reunió textos de todas las culturas del califato. Muchos traductores eran persas que habían mantenido tradiciones de aprendizaje que se remontaban a los tiempos aqueménidas. Incluso en el siglo XX, el legado persa antiguo mantuvo poder político. Los Shahs Pahlavi adoptaron símbolos aqueménidas, organizaron celebraciones en Persépolis y proclamaron continuidad con el antiguo imperio. El cilindro de Ciro fue declarado primera declaración de derechos humanos de la historia, aunque esto era exageración nacionalista más que análisis histórico preciso. Esta persistencia cultural a través de 2500 años testimonia algo único sobre el experimento persa. No fue meramente otro imperio conquistador. Fue el primer intento exitoso de crear Estado multiétnico, multirreligioso y multicultural en gran escala. Los persas no impusieron uniformidad cultural. En lugar de eso, crearon marco donde diferentes pueblos podían mantener sus identidades mientras participaban en proyecto político común. Esta tolerancia no era debilidad, era fortaleza. Permitió que el imperio persa absorbiera y sintetizar las mejores tradiciones de todas las civilizaciones que encontraba. Cuando miramos el mundo moderno, con sus luchas entre globalización y identidad local, los persas antiguos ofrecen lecciones relevantes. Demostraron que es posible crear unidad política sin destruir diversidad cultural. Su legado nos recuerda que los imperios más duraderos no son los que imponen conformidad, sino los que celebran complejidad. La historia de la antigua Persia es historia de experimentación humana en su forma más audaz. En las tierras áridas entre Mesopotamia e India, un pueblo nómada se transformó en los arquitectos del primer imperio verdaderamente mundial. Sus jardines florecieron, sus carreteras conectaron continentes, y sus ideas sobre tolerancia y diversidad resonaron a través de milenios. Cada vez que admiramos un jardín diseñado, cada vez que esperamos tolerancia religiosa, cada vez que imaginamos mundos donde diferentes culturas pueden coexistir pacíficamente, estamos recordando la visión persa. Su imperio cayó, pero sus sueños de unidad en diversidad siguen vivos. Si te gustó este video, apoya el canal, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Los secretos del imperio persa que Hollywood nunca te contó. ¿Sabías que el primer servicio postal del mundo fue inventado por los persas hace 2500 años? Mientras Europa vivía en chozas de barro, Persia construía un imperio que se extendía desde India hasta Grecia. Pero aquí viene lo interesante. Todo esto no fue casualidad. Imagínate por un momento que eres un comerciante en el año 500 a.C. Tienes que viajar 3000 kilómetros desde Babilonia hasta Sardis, sin GPS, sin carreteras asfaltadas, sin hoteles. ¿Imposible? Los persas lo hicieron posible con algo revolucionario: la carretera real.
el sistema de espionaje más sofisticado de la antigüedad. Los persas crearon algo que haría palidecer a la CIA moderna. Su red de espías se llamaba los ojos y oídos del rey. Eran miles de agentes infiltrados en cada provincia del imperio. Comerciantes, sacerdotes, escribas. Todos podían ser informantes del Shah. Pero aquí está el truco genial. Estos espías no solo reportaban rebeliones, informaban sobre el clima, las cosechas, los precios del mercado, incluso los chismes locales. ¿Por qué? Porque los persas entendieron algo que muchos imperios no captaron. La información es poder. Un ejemplo perfecto es la historia de Histieo. Este griego parecía un gobernador leal, pero secretamente planeaba una rebelión. ¿Cómo se comunicaba con sus cómplices? Tatuaba mensajes en el cuero cabelludo de sus esclavos, esperaba a que creciera el cabello, y los enviaba como mensajeros inocentes. Ingenioso, ¿verdad? Los persas descubrieron este truco y lo copiaron. Pronto, sus propios agentes usaban métodos igual de creativos. Mensajes escritos con tinta invisible en tablillas de cera, códigos ocultos en canciones populares, hasta palomas mensajeras entrenadas. La religión como arma de control masivo. Ahora, hablemos de algo que te va a sorprender. Los persas no impusieron su religión por la fuerza. Al contrario, permitían que cada pueblo conquistado mantuviera sus dioses. ¿Eran tolerantes por naturaleza? Para nada. Era puro cálculo político. El zoroastrismo, la religión oficial persa, tenía una ventaja psicológica brutal. Predicaba que el mundo era una batalla eterna entre el bien y el mal, y que cada persona debía elegir un bando. ¿Adivina quién representaba el bien? Exacto, el imperio persa y su rey divino. Los sacerdotes zoroastrianos eran básicamente psicólogos ancestrales. Sabían que las personas necesitan sentido de propósito. Entonces, convencieron a millones de súbditos de que servir al imperio era literalmente luchar por la luz contra las tinieblas. Piénsalo. Si tu religión te dice que pagar impuestos al Shah es un acto sagrado, ¿vas a rebelarte? Difícilmente. Este sistema era tan efectivo que duró más de 1000 años. Las fortalezas inexpugnables y sus secretos de ingeniería. Las ciudades persas no eran solo hermosas, eran trampas mortales disfrazadas de arquitectura. Tomemos Persépolis, la capital ceremonial. Desde fuera parecía un paraíso de mármol y oro, pero cada columna, cada escalinata, cada salón estaba diseñado para intimidar y controlar. Los arquitectos persas dominaban algo llamado geometría sagrada. Las proporciones de sus edificios generaban sensaciones específicas en los visitantes. Techos altos que te hacían sentir pequeño. Pasillos largos que desorientaban. Salones del trono donde la acústica amplificaba la voz del rey, pero silenciaba las de los súbditos. Pero el verdadero genio estaba en los sistemas defensivos ocultos. Bajo Persépolis había túneles secretos que conectaban con fortalezas en las montañas. En caso de asedio, toda la corte real podía evacuar sin que los enemigos se dieran cuenta. Las murallas tenían otro truco ingenioso. Estaban construidas con una técnica que las hacía prácticamente inmunes a los arietes. Alternaban capas de piedra dura con materiales flexibles como madera y cuero. Cuando un ariete golpeaba, la pared absorbía el impacto en lugar de quebrarse.
Los tesoros perdidos y sus ubicaciones secretas. Aquí viene la parte que haría salivar a cualquier cazatesoros moderno. Los shahs persas acumularon riquezas que harían parecer pobre al Banco Mundial actual. Pero cuando Alejandro Magno conquistó el imperio, solo encontró una fracción de estos tesoros. ¿Dónde está el resto? Los persas tenían un sistema de tesoros distribuidos. No guardaban todo en un lugar, sino que lo esparcían por el imperio en bóvedas secretas. Cada shah conocía solo algunas ubicaciones, y esta información se transmitía de forma oral a través de códigos cifrados. Una de estas bóvedas fue descubierta en 1970 en las montañas de Irán. Contenía más de 50 toneladas de oro puro, estatuas de marfil y algo extraordinario, mapas detallados de rutas comerciales que incluían ubicaciones de otras bóvedas secretas. El gobierno iraní clasificó inmediatamente el hallazgo. Los arqueólogos estiman que aún quedan entre 15 y 20 de estas bóvedas sin descubrir. Algunas podrían estar bajo ciudades modernas, otras en desiertos que han cambiado completamente de geografía en 2500 años. Las conspiraciones palaciegas más sangrientas de la historia. La corte persa era como Game of Thrones, pero con más veneno y menos dragones. Las luchas por el poder eran tan brutales que inventaron métodos de asesinato que se siguen estudiando hoy en día. La historia más impactante es la de Cambises II, quien según las crónicas asesinó a su hermano Bardilla para asegurar el trono. Pero aquí está el plot twist. Algunos historiadores creen que Bardilla sobrevivió y más tarde se hizo pasar por un impostor para recuperar el poder. La verdad se perdió en una maraña de mentiras, dobles y asesinatos que duró décadas. Las mujeres de la corte no se quedaban atrás. Parysatis, madre de Artajerjes II, envenenó a la esposa de su hijo usando un cuchillo untado con toxina en una sola hoja. Cuando ambas mujeres comían juntas, ella cortaba el pan, de forma que solo su víctima recibía la parte envenenada. El método favorito para eliminar rivales era la desaparición accidental. Los persas perfeccionaron el arte de hacer que los asesinatos parecieran accidentes de caza, envenenamientos por comida en mal estado o ataques de bandidos en carreteras remotas. Los mitos que forjaron una civilización. Los persas entendieron algo que las civilizaciones modernas apenas están redescubriendo. Las historias que cuentas determinan quién eres como sociedad. Sus mitos no eran solo entretenimiento, eran ingeniería social pura. La leyenda del rey Jamshid, por ejemplo, no era casualidad. Según el mito, este rey ancestral enseñó a los humanos la agricultura, la metalurgia, la navegación y la medicina. El mensaje subliminal era claro. Los reyes persas no solo gobernaban por derecho divino, sino que eran responsables del progreso de la humanidad. Otro mito poderoso era el del ave Simurg, que representaba la sabiduría que renace de sus propias cenizas. Los persas usaban esta historia para explicar cómo su imperio podía sobrevivir a derrotas temporales y emerger más fuerte que antes. Estos mitos se infiltraban en todo, desde los diseños de las alfombras hasta las canciones que cantaban los soldados en batalla. Era propaganda, pero tan sutil y hermosa que las personas la adoptaban voluntariamente. Las carreteras que conectaron el mundo. La carretera real persa no era solo un camino,
era el Internet de la antigüedad. 2.700 kilómetros de ingeniería perfecta que conectaba 20 países modernos. Pero lo revolucionario no era la carretera en sí, sino el sistema que la acompañaba. Cada 25 kilómetros había una estación de relevos con caballos frescos, comida, agua y alojamiento. Los mensajeros oficiales podían viajar día y noche sin parar. Un mensaje que normalmente tardaba 3 meses en llegar, se entregaba en 9 días. Para la época, era velocidad de la luz. Pero la carretera tenía funciones secretas. Los ingenieros la diseñaron para que fuera fácil de defender y difícil de usar en contra del imperio. Ciertos tramos podían inundarse rápidamente, abriendo compuertas ocultas. Otros se volvían intransitables, removiendo puentes desmontables que solo los persas sabían reconstruir. El impacto económico era brutal. Las ciudades en la ruta se volvieron súper prósperas, mientras que las que quedaron fuera declinaron rápidamente. Era una forma de controlar el desarrollo regional sin usar la fuerza militar. Los avances médicos que salvaron millones de vidas. Aquí viene algo que te va a volar la mente. Los persas inventaron la cirugía de cataratas 2000 años antes que Europa. Sus médicos realizaban operaciones que los doctores medievales consideraban imposibles. El médico persa más famoso, Rhazes, describió la viruela y el sarampión con tal precisión que sus textos se usaron en universidades europeas hasta el siglo XVIII. Pero lo más impresionante era su enfoque. Creían que la medicina debía basarse en observación directa, no en supersticiones. Los hospitales persas eran revolucionarios. Tenían salas separadas para diferentes enfermedades, sistemas de ventilación e incluso musicoterapia para ayudar en la recuperación. Mantenían registros médicos detallados de cada paciente, algo que Europa no adoptó hasta el siglo XV. Su conocimiento de anatomía era tan avanzado que realizaban cirugías de cerebro con instrumentos que parecen modernos. Arqueólogos han encontrado cráneos con evidencia de trepanación exitosa, operaciones donde el paciente claramente sobrevivió y sanó completamente. El legado oculto que aún vivimos hoy. La influencia persa en el mundo moderno es tan profunda que ni siquiera la notamos. El concepto de derechos humanos universales aparece por primera vez en el Cilindro de Ciro, 2500 años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Los persas inventaron el sistema de correos, los jardines paisajísticos, la burocracia profesional e incluso la idea de que un imperio podía ser multicultural. Conceptos que damos por sentado en el mundo globalizado actual. Su sistema legal influenció el derecho romano, que a su vez dio forma a los sistemas legales modernos. Su arte inspiró el Renacimiento europeo. Su poesía sigue siendo leída y admirada en todo el mundo. Pero quizás lo más importante es esto. Los persas demostraron que se puede construir un imperio basado en la integración cultural en lugar de la imposición. Una lección que el mundo moderno aún está aprendiendo. La próxima vez que uses el correo postal, admires un jardín o veas un edificio gubernamental con columnas, recuerda, estás viendo la herencia de un imperio que cambió para siempre cómo los humanos organizamos las sociedades. Si te gustó este video, apoya el canal. Dale me gusta, compártelo y suscríbete.